Qué bueno que usted está con nosotros el día de hoy en este su programa Pasión por su Verdad, podcast, y por Radio Enfoque de Vida. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la conferencia apologética titulada Evidencias históricas de la resurrección de Jesús, o en el hebreo Yeshua, que quiere decir Salvador. Mi nombre es Samuel Cisternas y soy conferencista, licenciado en teología y profesor de religión cristiana. Y la pregunta que nos surge al comenzar con esta conferencia es, ¿y por qué es evidencias históricas y no podríamos decir evidencias científicas de la resurrección de Jesús? Es fácil. La respuesta es porque para que sea científico tiene que ser repetitivo en un laboratorio. Y la resurrección de Jesús solamente ha ocurrido una sola vez en la historia humana. Entonces, no podríamos nosotros llevar ese evento a un laboratorio y reproducirlo, pero sí lo podemos comprobar en base a otro método de investigación llamado el método histórico o un método legal histórico, que se basa en todas las evidencias testimoniales e históricas a lo largo de un proceso después de ocurrido un suceso. En este caso, el suceso es la resurrección de Jesús, el Mesías. Bueno, comenzamos. Como a manera de introducción al tema, tenemos que decir que la resurrección de Jesús es la base del cristianismo o el pilar fundamental del cristianismo. ¿Por qué? Porque si Jesús solo hubiese sido un gran maestro de moral o un exitoso o iluminado líder religioso, pero no haya resucitado, entonces el cristianismo no podría continuar. Pablo dice en 1 Corintios 15, del 12, versículos 12, 13 y 14. Dice así en la versión Reina Valera. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Versículo 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. O sea, la base del cristianismo es el evento de la resurrección del Mesías, Jesús, de entre los muertos. Ahora bien, como un dato número uno, tenemos que ver que todas las religiones, sin excepción ninguna, están basadas en proposiciones religiosas. Existen millares de religiones. Si nosotros nos vamos solamente a otro continente, como por ejemplo la India, ahí cada tribu tiene su religión y cada uno cree lo que quiere. Pero hay tres religiones que no están basadas en proposiciones religiosas, y las voy a nombrar simplemente en honor al tiempo. La primera es el budismo. El budismo está basado en un hombre llamado Gautama Buda, que murió 500 años antes de Jesús. Y en su libro Theravada dice así, Buda murió con esa muerte total que ya no queda nada más atrás. Buda, antes de morir, le dijo a sus discípulos o a sus seguidores, les dijo lo siguiente, les dijo, yo no soy la verdad, busquen la verdad, pues ni siquiera estoy consciente de que exista un Dios. O sea, se podría decir que el budismo es una religión atea, porque su líder religioso, Buda, no estaba, ni siquiera estaba seguro de que existiera un Dios o un ser superior. Después, la segunda religión que no está basada en proposiciones religiosas es el judaísmo.
Porque el padre del judaísmo es Abraham, porque recordemos que Jehová, Yahvé o Yahweh o el Eterno, llamó a Abraham de la tierra de los caldeos y le dijo que de él iba a ser una gran nación y de él iba a ser bendecida toda la familia de la tierra. Pero todos conocemos la historia del pueblo de Israel y el judaísmo se basa en lo que Abraham propuso, o sea, está basado en un hombre. Abraham murió aproximadamente 2000 años antes de Jesús y jamás se ha mencionado que él haya resucitado. O sea, Abraham murió y ninguna parte de la escritura sagrada que nosotros conocemos, como la Biblia, se menciona que Abraham haya resucitado. La tercera religión que no está basada en una proposición religiosa, sino en un hombre, es el Islam. Esto está basado en personas. El Islam fue fundado por Mahoma. Mahoma murió el 8 de junio del año 623 a.C. en la ciudad de Medina. Su tumba continúa siendo visitada por miles de peregrinos todos los años. En conclusión, de las tres religiones basadas en personas, ninguno de estos tres líderes religiosos jamás aseveraron ni dijeron: yo soy la resurrección y la vida. Pero ahora, ninguno de los líderes o de los grandes iluminados se atrevió a decir: miren, yo soy la vida, síganme a mí porque yo soy la luz, yo soy el que puedo revivir, resucitar de entre los muertos. Ninguno de esos se atrevió a decir esas palabras. Pero el único líder religioso que se atrevió a decir esas palabras y el único personaje en la historia que se atrevió a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, fue solamente un muchacho de 33 años llamado Jesús o Yeshua en el hebreo y que caminó por las calles de Jerusalén. Y cuando él le hablaba a sus discípulos, le decía: yo soy, aludiendo al yo soy de la zarza ardiente cuando Jehová, Yahvé o Yahweh se le presentó a Moisés y Moisés le dijo: ¿y cómo te llamas tú? Y él le dijo: yo soy. ¿Y qué le digo al pueblo de Israel? ¿Quién me envió? Y él, la zarza, el ángel que estaba ahí, le dijo: dile que yo soy te envió, porque yo soy el que soy, y yo soy el gran yo soy. Y Jesús en sus declaraciones dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Él fue el único que se atrevió a decir esas palabras. Y esas palabras nosotros las podemos atestiguar en Juan 14:6. Voy a leer la versión Reina Valera también. Dice: y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hoy en día podemos ir a la tumba de Jesús y esa tumba está vacía. Es para ir a sacarse una foto, para ir a conmemorarlo, para ir a pasar un momento de reflexión, pero en esa tumba no hay nada. Sin embargo, cuando nosotros vemos que Jesús en Lucas 24:1, nos vamos a ir a Lucas 24:1, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, aquí voy a leer la parte de la resurrección de Jesús, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?
no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. La resurrección de Jesús es el hecho histórico más sobresaliente de toda la historia humana, de lo que usted me quiera hablar, de todos los acontecimientos, la caída de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el terremoto de 2010 en Chile, ninguno de esos acontecimientos es más grande que la resurrección de Jesús. ¿Y por qué? Porque si nosotros contamos nuestro cumpleaños a manera de ejemplo, nosotros decimos, yo nací en 1981 después de Cristo. O sea, Jesucristo dividió la historia en dos partes. Es el único hombre que dividió la historia en dos partes. Nosotros no decimos, nací en 1981 después de Mahoma, ni de Mahatma Gandhi, ni de Buda, ni de Hare Krishna, sino que el único que dividió la historia fue Jesús. Pero si nosotros vemos, la resurrección de Jesús fue un hecho tan histórico y tan sobresaliente porque el imperio babilónico que llevó al exilio al pueblo de Israel, a los judíos, al imperio del sur, porque a las 10 tribus del norte se lo llevó el imperio asirio, y a las 2 tribus y media del sur se las llevó el imperio babilónico. El imperio babilónico fue conquistado por los medos y los persas. Después de los medos y los persas, llegaron los griegos con Alejandro Magno, que fue un conquistador. Después de Alejandro Magno apareció el gran indestructible imperio romano, que fue el que permaneció por más tiempo. Y el indestructible imperio romano, no hubo ninguna tribu, ninguna nación, ningún pueblo que se pudo en el mundo conocido rebelarse contra el imperio indestructible, el imperio romano. Nosotros sabemos que después los bárbaros lograron entrar en Roma y dividieron el imperio, tomaron Roma y el imperio romano se divide en el imperio del sur con capital Constantinopla, pero continuó existiendo. Pero ningún país, ninguna tribu, ningún reino logró nunca destruirlo. Pero ¿saben quién fue el único que logró al indestructible imperio romano conquistarlo? Fue que el imperio romano sucumbió ante un mensaje, ante una predicación, ante una buena nueva. ¿Y cuál era ese mensaje? Que unas personas seguidoras de un tal Jesús aseveraban y decían de que Jesús había resucitado de los muertos y que ellos lo habían visto resucitado por 40 días, se les había aparecido a ellos y había estado con ellos y había comido con ellos y había ascendido al cielo, y ese mensaje se comenzó a propagar por el imperio romano. Ahora, si nosotros centramos ya en el desarrollo de esta conferencia, tenemos que ver algunas evidencias históricas de lo que nosotros estamos hablando, porque dijimos que es imposible comprobar la resurrección de Jesús a la luz de la ciencia, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo, pero sí a través del método histórico y del método testimonial la podemos comprobar, pero a través del método científico no, por lo que dije. Ahora, evidencias históricas. Número 1.
testimonios del primer siglo de nuestra era, o sea, del primer siglo de Jesús en adelante. Y tenemos a Ignacio, obispo de Antioquía, año 115 después de Cristo. Ignacio, discípulo del apóstol Juan, maestro del cristianismo, fue muerto en el Coliseo romano. Recordemos que Calígula, como entretención para el imperio y para que la gente quede feliz, comenzó a hacer los llamados shows los romanos, en el Coliseo romano, peleaban los gladiadores, y después culparon a los cristianos de haber incendiado Roma, y comenzaron a llevar a los que decían, miren, a todos esos que dicen de que Jesús, el tal Jesús ese, resucitó, hay que llevarlos y que los leones los devoren en el Coliseo romano, para que se cabreen y se aburran de llevar ese mensaje. E Ignacio, obispo de Alejandría, fue muerto en el Coliseo romano, devorado por los leones africanos. Y en todos sus escritos, de los que quedaron como testimonio, él menciona la resurrección de Jesús como la base de su fe. Tenemos también a Policarpo, año 110 después de Cristo. Policarpo murió siendo torturado por los romanos. Según la tradición cristiana se dice que cuando estaba muriendo, oró diciendo: qué gozo es saber que algún día volveré a vivir junto a Jesús. Según los historiadores y las personas que estaban ahí, dice que cuando él estaba muriendo a manos de los romanos, esas fueron sus últimas palabras. Después tenemos, número C, letra C, Justino, año 165 después de Cristo. Justino era un filósofo, un apologista, o sea, lo que yo estoy haciendo, un defensor de una verdad, y teólogo. Escribió en su libro: todos los sistemas filosóficos del ser humano le ofrecen meras preposiciones filosóficas, pero el cristianismo ofrece a través del espacio y del tiempo al Dios vivo y verdadero, interviniendo a través de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Ahora, testimonios de los más grandes historiadores de la época. Y aquí no estoy hablando de testimonios de historiadores de la época cristianos, porque uno podría decir, como son cristianos, entonces van a dar historias y van a decir cosas que le van a convenir a la gente que va a ser cristiana en el futuro. Pero aquí estamos hablando de personas que dieron testimonio siendo pagados por Roma, porque a los romanos les encantaba ir escribiendo y colocando por escrito todas las hazañas que hacían sus emperadores, sus capitanes, sus generales. Entonces pagaban a historiadores o a escribas porque registren su historia. Y uno de los testimonios de uno de esos historiadores es de uno muy reconocido llamado Flavio Josefo. Flavio Josefo escribió en su libro Antigüedades la siguiente frase. Dice, cito textualmente del libro Antigüedades, dice: la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien le apodaban el Cristo, es la evidencia más grande que este grupo llamado los nazarenos predica un mensaje transformador. Eso fue lo que escribió Flavio Josefo, que era un historiador pagado por Roma. Nota, cuando estamos haciendo nosotros este programa, estamos haciéndolo en el año 2019 para que quede como testimonio, perdón, en el año 2020 para que quede como testimonio en una pandemia mundial
y que este año 2020 lo contamos después de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, el que dividió la historia, el único hombre que dividió la historia. De nadie se celebra, como dije anteriormente, su cumpleaños, aunque sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, sino que nació en el mes de Tisri, según el calendario judío, entre el mes de septiembre y octubre, por ahí nació el Señor Jesucristo, pero sabemos por un tema ceremonial que en diciembre se celebra porque el emperador Constantino quiso hacer ahí una mezcla y bueno, pero esa es otra historia. Vamos a ver algunos datos interesantes acerca de Jesús de Nazaret. Jesús nació el primer día de la fiesta de Sukkot, también llamada la fiesta de los tabernáculos. Su fecha aproximada de nacimiento es en septiembre o a principios de octubre del mes de Tisri en el calendario judío, lo que dije anteriormente. Y su muerte fue en los primeros días del mes de Nisan del calendario judío, esto es abril de nuestro calendario, del calendario greco-romano. Ahora bien, cuando Jesús estaba junto con sus discípulos en su ministerio, Jesús siempre, cuando habló con sus discípulos y cuando él lo llamaba, que tenemos que diferenciar entre los discípulos de Jesús y los apóstoles de Jesús, porque discípulos eran muchas personas que lo seguían, pero después Jesús eligió a 12 apóstoles, que fueron los que pusieron el pilar del cristianismo y que sacamos a Judas Iscariote, lo sacamos y colocamos a Mateo, o sea, a Matías, perdón, que fue en el libro de los Hechos, cuando Pedro se levanta y dice que tienen que nombrar a uno porque no podía quedar 11, tenían que quedar 12 apóstoles, y nombraron a Matías como reemplazante de Judas Iscariote, no Judas, el medio hermano de Jesús, que ese es otro Judas. Hay gente que confunde a Judas Iscariote con Judas, medio hermano de Jesucristo. ¿Por qué es medio hermano? Porque tenían la misma mamá, pero no tenían el mismo padre. El padre de Judas era José, Joseph, pero el padre de Jesús era el mismo eterno, Jehová, Dios el Padre. También, cuando Jesús estaba con sus discípulos, Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su muerte, porque él sabía que tenía que morir, él lo tenía claro. Y los comenzó a preparar de una forma emocional, psicológica y espiritual. ¿Y cómo podemos saber esto? Esta verdad nosotros la podemos ver en Mateo 20, si nosotros vamos a nuestras Biblias, en Mateo 20 del 17 al 19, nosotros leemos estas palabras de Jesús. Mateo 20 del 17 al 19. Dice, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. O sea, Jesús estaba diciendo de antemano lo que le iba a pasar para que sus discípulos tengan fe y sepan de que lo que él estaba diciendo se iba a cumplir. Y cuando llegue el momento de la prueba, ellos puedan tener una confianza emocional, psicológica y espiritual de las palabras de su rabino, de su maestro. Pues bien, si nosotros seguimos analizando el tema de Jesús, de Yeshua, el Mesías, el ungido, Jesús es el único líder religioso de todos los líderes iluminados que han existido,
Jesús es el único líder religioso que ha dicho que es Dios y que por eso casi lo apedrearon los judíos. También Jesús fue el único líder religioso que dio detalles con anticipación de su muerte y de su resurrección. Hermano Samuel, ¿dónde Jesús dijo que Él era Dios? Vamos al Evangelio de Juan 14, 9 al 10. Y dice de la siguiente forma, dice, Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y en otras versiones de los originales griegos de este evangelio dice que Jesús les dijo a Felipe, Felipe, tanto tiempo estoy contigo y aún no sabes que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo, una sola sustancia somos. Eso sale en otras versiones de la Escritura. Ahora, en Mateo 20, del 17, Mateo 20, 17 al 19 dice, Jesús anticipa su muerte y dice, subiendo a Jerusalén tomó a sus discípulos aparte y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, más al tercer día resucitará. O sea, anunció su muerte. Jesús también es el único personaje histórico, el único líder religioso, que aparte de decir que él era Dios, le ha dado respuestas a las 3 preguntas o interrogantes más grandes que todas las religiones y la filosofía mundial y la humanidad desde que uno nace tiene. ¿Cuáles son estas 3 preguntas? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y para dónde vamos? Y de ahí hemos hecho una de hipótesis que venimos de los animales, que los extraterrestres, que esto, que la evolución, que venimos del mono y una serie de cosas. Pero Jesús fue el único que nos dio esa respuesta en San Juan 14, 16. ¿Y qué dice San Juan 14, 16? Dice de la siguiente forma. Juan 14, 16. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, ¿quiénes somos? Somos criaturas, valga la redundancia, creadas por Dios. ¿De dónde venimos? De la creación directa de Yahvé. ¿Para dónde vamos? Vamos a un lugar que está preparado en el tercer cielo, porque Él dijo, voy a preparar morada para vosotros, y donde yo esté, también ustedes estarán conmigo. Entonces Jesús nos abre las cortinas y nos hace ver que no venimos del mono, que no son producto de la evolución y de todas estas teorías locas que se han metido dentro de la mente, valga la redundancia, de la humanidad. Ahora bien, cuando nosotros vemos lo que provocó Jesús con su resurrección, Jesús provocó varias cosas cuando Él resucitó. ¿Por qué? Porque
la resurrección de Jesús provocó una valentía sobrenatural para sostener su fe y verdad e ir contra el Imperio Romano. Díganme ustedes, ¿quién se atrevería a ir contra el Imperio Romano? Imagínense ustedes que ningún imperio, reino, pudo contra el Imperio Romano. Pero Jesús, con su muerte y con su resurrección, provocó unas cosas tremendas dentro de los que lo seguían. Cuando los hermanos cristianos del primer siglo, cuentan los historiadores, que los iban llevando al Coliseo romano para ser devorados por los leones, dicen que en vez de que ellos iban con miedo y en vez de que ellos hubieran ido temblando y con miedo por la naturaleza humana, dice que ellos entraban cantando al Coliseo. ¿Y por qué entraban cantando? Porque a ellos le entró una fe, una valentía sobrenatural, porque ellos decían, yo vi a Jesús resucitado, yo vi cuando el soldado romano le atravesó el costado y lo atravesó de lado a lado y le sacó prácticamente, le hizo explotar el corazón y salió sangre y agua y lo vi al tercer día resucitado, lo vi comer conmigo, lo vi hablar. Entonces, aunque me lleven al Coliseo romano y me maten, yo sé que voy a resucitar, así como él resucitó, yo también voy a resucitar. Y también esa evidencia quedó escrita y quedó en los anales de la historia como evidencia de que nadie en su sano juicio moriría por una causa perdida, porque yo no llevaría a mis hijos a que lo lleven al Coliseo romano para ser devorado por los leones, porque el imperio le decía, retráctense de estar diciendo de que ese tal Jesús resucitó, porque ese no es Dios, el César es Dios. Y ellos decían, no, Jesús es Dios. Y por eso lo llevaban al Coliseo. Y le decían, retráctense y no los vamos a matar. Pero ellos decían, nosotros preferimos seguir aseverando porque lo vimos resucitado y preferimos morir en la hoguera, morir decapitados o morir en el Coliseo romano, pero nunca negar nuestra fe de decir que no resucitó Jesús. La resurrección de Jesús provocó que estas personas estaban dispuestos a dar sus vidas como mártires por seguir sosteniendo este mensaje. Sus primeros mensajes son alusivos siempre a la resurrección de Jesús. Esto lo podemos ver claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 22. Y lo voy a leer. El primer sermón de Pedro, Hechos 2, 22, dice así. Estas son palabras de Pedro. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque recordemos que la muerte es un espíritu, que dice que el último enemigo a vencer es la muerte. Y en el lenguaje bíblico, siempre los primeros serán postreros, el que es mayor en el cielo, el menor acá será mayor en el cielo, siempre es lo contrario. Quiere decir que si la muerte es el último enemigo a vencer, quiere decir que tenía que ser el primer enemigo a vencer. Por eso Jesús tuvo que morir, descender a las partes más bajas de la tierra y vencer a la muerte y después decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria?
Ahora, pero también hay gente que lógicamente puede argumentar y decir, sí, está bien, pero también tenemos argumentos en contra de la muerte y resurrección de Jesús. Y vamos a ver y analizar también algunos aspectos y argumentos contra la resurrección de Jesús. Como por ejemplo, argumento número 1. Jesús resucitó en gases. ¿Quién dice eso? La secta de los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesús sí resucitó, pero no corporalmente, sino que fue como un gas que resucitó. Pero si nosotros leemos los evangelios de la resurrección de Jesús, hasta el mismo Tomás, que era un incrédulo y quería, mientras no toque tu costado y no meta mi mano aquí en tus manos con donde estaban los clavos, no creeré. Y Jesús le dijo, ven, Tomasito, y toca acá. Y dice que Tomás metió su mano en el costado, tocó donde estaban los clavos en sus manos y cayó postrado y le dijo, Jesús, tú eres mi Dios. Y dice que Jesús pidió de comer y le dijo, tráiganme pescado, pan, porque tengo hambre, porque estuve 3 días abajo sin comer. Y este argumento se derriba al ver la carta del apóstol Santiago, que dice de la siguiente forma. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, o sea que si un cuerpo no tiene espíritu, no tiene vida, así también la fe sin obras está muerta. O sea, el espíritu es eterno. O sea, que Jesús no pudo haber resucitado en un gas, porque un gas no es un espíritu. Y si no hay espíritu, es una cosa inerte. Por eso, los testigos de Jehová no tienen base escritural para poder sostener que Jesús resucitó en gases. Argumento número 2. Dice que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y que realmente Jesús no resucitó y que no lo pudieron encontrar porque los discípulos fueron tan valientes que fueron y se robaron el cuerpo de Jesús cuando Jesús estaba en la tumba. Y removieron la piedra y se lo llevaron. Ese es el argumento número 2. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la guardia que custodiaba la tumba de Jesús en ese momento constaba de 16 soldados romanos. No había 1 o 2 soldados romanos custodiando la tumba de Jesús porque su muerte había sido un suceso. Por eso querían bajarlo rápido de la cruz. Y los 16 soldados romanos conformaban una guardia romana y tenían las siguientes características. A. Eran castigados con pena de muerte si abandonaban su puesto. O sea, era imposible que esos soldados romanos hayan abandonado su puesto para dejar que los discípulos vayan y se roben el cuerpo. Ese ya es un argumento en contra de un contraargumento en contra del argumento número 2 de que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. B. La guardia romana que custodió la tumba de Jesús estaba formada por 16 soldados y cada soldado estaba entrenado para proteger 3 metros de terreno. En conclusión, una de estas guardias estaba en condiciones y entrenados para contener un batallón de hasta 500 judíos. Y ellos dicen de que los 11 apóstoles, descartando a Judas, fueron y se robaron el cuerpo de Jesús y pasaron por encima de los 16 soldados romanos. Y los 16 soldados romanos arrancaron, ya sabiendo que si arrancaban eran condenados a muerte, o también que tuvieron miedo, siendo que sabemos que su entrenamiento daba hasta para contener a 500 judíos. También, los soldados romanos
estaban entrenados para matar a cualquier cosa que intentara algo dentro del rango de su posición. También el uniforme romano contenía una lanza de hierro, un escudo de hierro, una espada corta, etc. ¿Quién se atrevería a robar el cuerpo de Jesús? Como dicen estos, que no, que Jesús no resucitó, sino que fueron los 11 apóstoles y se lo robaron el cuerpo. Removieron la roca, se lo llevaron y se dieron la mano con los soldados romanos y se fueron, y los soldados romanos tuvieron miedo y ellos se fueron caminando felices con el cuerpo de Jesús. Es imposible. Argumento no tiene ninguna lógica. Argumento 3. Que Jesús no murió. Que Jesús no murió. Que anduvo por Cachemira, que Jesús se fue a vivir con los lamas y que fue la mentira y el fraude más grande de toda la historia. O sea que cuando el soldado romano le incrustó la lanza en su costado, Jesús no murió con esa lanza. Eso dicen algunos, que Jesús no murió. Pero, ¿cuál es la respuesta a este argumento? Simplemente tenemos que ver que cuando decimos ese argumento, tenemos el testimonio del doctor William Edwards. ¿Quién es el doctor William Edwards? Argumentos contra los que dicen que Jesús no murió. Porque ahora vamos a comenzar a ver una lista de un montón de personas que dicen, no, Jesús no murió. Es por eso que la resurrección de Jesús no es válida, porque él nunca realmente murió, sino que después se fue a vivir con los lamas. Ya. Comencemos con la primera autoridad en la materia que nos va a decir algo sobre esto. El primero es el doctor William Edwards. ¿Quién es el doctor William Edwards? Es el patólogo de la Clínica Mayo en Rochester, Massachusetts, Estados Unidos. La Clínica Mayo y el Hospital General de Boston están entre las 5 mejores del mundo. Y ahora, en un estudio publicado por el diario de la revista de la Asociación Médica Americana, del día 21 de marzo de 1986, estoy citando textual, la cual fue firmada por 3 patólogos y 4 cardiólogos, dijeron lo siguiente respecto de la muerte de Jesús. Dijeron: Jesús de Nazaret fue sometido a 2 juicios, uno judío y uno romano. La flagelación le produjo lesiones profundas, pues los látigos romanos estaban formados por 5 colas con puntas de plomo y hueso. Cada una de ellas, al enrollarse el látigo en el cuerpo de la víctima y al jalar el soldado el látigo, se le desprendían todos los elementos subcutáneos, tanto del pecho como de la espalda de la víctima. La pérdida apreciable de sangre provocaba en la víctima un estado llamado choque hipovolémico o un estado de shock. ¿Qué significa la hipovolemia? Significa disminución del volumen sanguíneo. En efecto, el efecto fisiopatológico de un crucificado era la interferencia en la respiración normal, porque el crucificado estaba así y se le iba terminando la sangre y él quería respirar, y los mismos clavos hacían que él comience a perder más sangre y no podía respirar y se comenzaba a asfixiar. Entonces, estos hombres que son expertos en estas materias dijeron sobre Jesús de Nazaret, dijeron: el efecto fisiopatológico de un crucificado era la interferencia en la respiración normal. La interpretación médica moderna de la evidencia histórica indica que Jesús estaba muerto
cuando fue bajado de la cruz. En conclusión, la evidencia histórica y médica indica que Jesús, de acuerdo a la gota de sangre y agua que le salió del costado, Jesús murió por la rotura del pericardio y ya estaba muerto cuando el soldado romano atravesó su costado. Por lo dicho anteriormente, las afirmaciones que Jesús no murió carecen de todo apoyo científico, histórico y médico, porque esta información fue firmada por 3 patólogos y por 3 cardiólogos de la Clínica Mayo y el Hospital General de Boston, que están dentro de los mejores del mundo. Y ellos dijeron eso. Después tenemos otros más que dicen que Jesús no murió. No, Jesús no murió. Por eso no resucitó. Y la resurrección es falsa. Ahora vamos a darle otra respuesta al argumento 3, que es que Jesús no murió. Otra prueba aún más asombrosa. Nos vamos a ir a algo más asombroso todavía. Porque 1000 años antes de que Jesucristo o Jesús o Yeshua nazca en Belén, 1000 años antes, un señor llamado el Rey David escribió con su pluma, inspirado por el Espíritu de Dios, un salmo o una canción, porque recordemos que los salmos son canciones, un salmo donde comenzó a decir estas palabras. Salmo 22. Y dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas en las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como la cera, o sea, se le rompió el corazón, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Salva de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Esto lo escribió el rey David 1000 años antes de que Jesucristo aparezca. ¿Y cómo iba a saber el rey David si en ese tiempo no existían las redes sociales, no existía Facebook, Instagram, ni ninguna cosa como para poder él saber lo que iba a pasar 1000 años después? Entonces el que venga a decir
que Jesús no murió, simplemente lo invito a que vaya a ver los rollos del Mar Muerto, a la universidad y al museo que está en Jerusalén, en el Medio Oriente, donde están todos los rollos milenarios de 5.000 años, donde el rey David escribió estas palabras. Y me diga cómo es posible de que ese hombre haya podido escribir estas palabras proféticas acerca del Mesías, de Jesús. Y sigamos viendo locuras de gente que dice que Jesús no murió. Thomas Arnold. ¿Quién es Thomas Arnold? Profesor de historia de la Universidad de Rugby y Oxford, considerado el más grande historiador de la época. Thomas Arnold dijo en su libro Sermones sobre la vida cristiana, cito, página 324, no conozco ningún otro hecho en la historia del ser humano que haya sido probado con tantas evidencias indubitables e irrefutables como la gran señal que dio Dios al haber levantado a Jesús de entre los muertos. Respuesta de otra eminencia a estas locuras que dicen de que Jesús no murió. Simon Greenfield, fundador de la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard, una de la más prestigiosa del mundo, una de las mentes más brillantes de la jurisprudencia, o sea, de los términos legales. Y Simon Greenfield fundó y desarrolló la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard en la ciudad de Boston. Es considerado la mente más brillante de la jurisprudencia en Estados Unidos. Y a nivel internacional, escribió en su libro Un examen sobre el testimonio de los 4 evangelios, volumen 1 al 3, del reglamento de evidencias administrativas en las Cortes de Justicia, y dijo estas palabras en relación a la muerte de Jesús. Aquí está hablando en términos legales. Y dijo, era imposible que los apóstoles hubieran podido escribir, persistir y entregar sus vidas al enseñar estas verdades que decían que Jesús, el que había nacido en Belén de Judea, era realmente el Hijo de Dios y que había vuelto a vivir de entre los muertos. Así podríamos seguir citando a muchos más testimonios de científicos, historiadores, etc. Pero vamos a concluir citando una de las cosas que han venido desarrollándose paralelamente al cristianismo. ¿Cuál es esa cosa? El ateísmo. Y vamos a ver brevemente las 4 mentes que más han influenciado y dañado el siglo XX y XXI en la mente de las personas. El primero de ellos es Carlos Darwin, con su postulado loco e improbable y no científico del origen de las especies, de que nosotros venimos de los monos y que comenzamos a evolucionar. Nunca hemos visto que una jirafa se transforme en un león, ni un león se transforme en un perro. Pero él dice que nosotros éramos un mono y que de pronto nos transformamos en un ser humano moderno. Su postulado. Que hay que tener más fe para creer, hay que tener más fe para creerle a Carlos Darwin que para creer en el Génesis, que nacimos del polvo, porque el ser humano está compuesto por los 23 elementos químicos de la Tierra y los 3 gases. Entonces, no tiene fundamento. Sigmund Freud, postulando que el problema humano es de carácter mental y de la psique. Y él trató de arreglar el problema humano a través de la psique, diciendo que en la psique humana estaba el problema. Pero resulta que en la psique humana no está el problema. El problema está en el alma y en el espíritu, no en la psique. Sigmund Freud
para que lo sepan de datos, al final murió internado en una clínica como un esquizofrénico. Tanto hacer experimentos. Carlos Marx, postulando su dialéctica materialista, que si yo no toco a lo que se le llama el empirismo, que si yo toco algo, sí creo. Si no lo toco y si no lo veo, entonces no es verdad. Entonces quiere decir que si yo no veo el aire, no puedo respirar. Pero yo no veo el aire y también respiro y tengo oxígeno. Totalmente, sus postulados totalmente ridículos. Y Friedrich Nietzsche, el alemán que influenció en Adolfo Hitler y que le hizo creer que podían ellos descubrir una raza aria que sería la que conquistaría el mundo por 1000 años. Y 80 millones de alemanes le creyeron a Hitler, influenciados por Darwin, Freud y Friedrich Nietzsche, porque le creyeron a estos pobrecitos, a estos angelitos, con sus brillantes ideas. Ay, Dios mío. Conclusiones. Y vamos terminando con esta conferencia. Conclusiones. Conclusión A. Comenzamos. La fe cristiana no está basada en dogmas. Eso lo descartamos. No está basada en dogmas, la fe cristiana. La fe cristiana no está basada en hechos que debo creer a la fuerza. ¿Qué significa eso? Que la fe cristiana no está basada en hechos que yo deba decir, yo creo que Jesús resucitó por la fe, sin ninguna evidencia. Porque en las Sagradas Escrituras hay evidencia de todo lo narrado, de todo. Si usted, comenzando desde las ciudades, abrimos las Escrituras y dice que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, vamos al Medio Oriente, ahí está el Mar Rojo. Dice que Jesús fue a la ciudad de Jerusalén, tomamos un avión y ahí está Jerusalén. O sea, la fe cristiana no está basada en hechos que debo creer a la fuerza. La fe cristiana no está basada en proposiciones filosóficas, como lo que proponía Carlos Marx, la lucha de clases, el comunismo, el Robin Hood, que démosle a los ricos para darle a los pobres, el capitalismo. No está basado en eso la fe cristiana. La fe cristiana no está basada en liturgias, en ceremonias ni sacrificios. O sea, no está basada en que yo tenga que hacer un cierto ceremonial para poder conocer a Jesús el Mesías. No tengo que hacer un sacrificio como en el Antiguo Testamento, que tengo que matar un becerrito o un cabrito para que tapar mis pecados del año, como se hacía en el Antiguo Testamento, bajo la ley mosaica, la ley de Moisés. O sea, no está basado en eso, ni en ceremonias, ni en sacrificios. Y conclusión B, ¿en qué sí está basada nuestra fe? La fe cristiana sí está basada, y esta es, que quiero que quede lo más claro posible, que nuestra fe, nuestra confianza, todo lo que creemos y todo lo que profesamos está basado en la resurrección de un hombre llamado Jesús, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, quien resucitó de entre los muertos al tercer día. Por el poder de la resurrección de Jesús es que nosotros creemos que Él está vivo, así como yo estoy vivo y hablándole a ustedes, Él está vivo sentado a la diestra del Dios Padre, esperando el momento en que se cumplan todas las profecías que Él dijo que tenían que cumplirse para volver a la tierra y reinar 1000 años con nosotros. Yo no me baso en ninguna proposición, ni en ninguna liturgia, ni en ningún sistema de pensamiento, sino que mi fe está basada en la resurrección de mi Mesías, de mi Señor y de mi Salvador, Jesús, Yeshua HaMashiach en el hebreo, que Jesús es el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios.
Al seguir a Jesús, no seguimos una religión, porque la religión, ¿sabe lo que es? La religión es la manera que los seres humanos inventaron para poder llegar a conectarse con ese Dios que desde que uno nace sabe que hay algo más allá de esta vida. Y hasta los pueblos originarios, los nativos que viven en lugares apartados, saben que hay un ser superior. Ellos le llaman la Pachamama, adoran el sol, adoran un árbol, lo que sea, pero saben que hay algo más. Y al seguir a Jesús, no seguimos una religión, que es la forma de cómo creemos nosotros que podemos conocer a ese Dios que está más arriba de nosotros, sino que nosotros seguimos a un hombre. Eso es lo que nosotros seguimos, un hombre que volvió a la vida de entre los muertos, a un hombre que fue colgado en una cruz hace 2000 años, muerto por los soldados romanos, enterrado en una tumba, con una piedra que pesaba alrededor de 1 tonelada, custodiado por 16 soldados romanos, atravesado su lanza, comprobado por todos los científicos y los más grandes médicos, certificado que murió, y al tercer día ha sido el único hombre que ha vencido la muerte y que ha resucitado. Porque recordemos que Lázaro, que fue resucitado, después volvió a morir, pero Jesús resucitó con un cuerpo glorificado, o sea, resucitó con un cuerpo con unas características especiales, porque Jesús podía atravesar las paredes, Jesús podía aparecer y desaparecer, eso está en los evangelios, Jesús podía comer, Jesús podía beber, Jesús podía hacer muchas cosas parecidas, pero con un cuerpo diferente, similar a este, y ha sido el único hombre que ha hecho eso. O sea, que yo no sigo a una religión, yo no sigo a una denominación, yo no sigo a una organización religiosa, no sigo una liturgia, no sigo una ceremonia, no sigo un sacrificio, no sigo un ritual, yo sigo a un hombre que dio su vida por mí, llamado Jesús, Yeshua, y él resucitó al tercer día. Y de eso hay testimonios y tenemos millones de evidencias. Y dijo Jesús, y con esto termino, le dijo a Tomás, tú crees, Tomás, porque tú me viste resucitado y tocaste mi costado y metiste tu mano aquí en mi llaga. Pero bienaventurados van a ser los que crean en mí y en mi resurrección en el siglo XXI, o sea, en el año 2020, donde yo nunca lo he visto, yo no estuve ahí, yo no fui como Tomás que tuve el privilegio de tocarlo, pero yo estoy seguro, como que me llamo Samuel Cisternas, que él resucitó de entre los muertos y que venció la muerte y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿No quisieras tú conocer a esta persona de 33 años, que es una persona que se hizo humano, supo lo que es pasar hambre, pasar frío, tuvo pena, lloró, sufrió, murió, pero al tercer día resucitó? Si tú me estás escuchando por primera vez y nunca has escuchado este mensaje, yo te invito a que tú recibas a este Jesús como tu Mesías, como tu Salvador. ¿Y cómo lo hago? Muy fácil. Pablo lo dijo en Romanos 10:10 y dijo de la siguiente forma. Dijo así, y si tú lo quieres hacer, puedes cerrar los ojos y repetir conmigo esta oración diciendo, porque si confesare con mi boca que Jesús es el Señor y creyere en mi corazón que Él resucitó de entre los muertos y confesare con mi boca que Él es el Señor y creyere en mi corazón que Él resucitó al tercer día de entre los muertos, seré salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el Espíritu para vida.
porque esto no es repetir un rezo, sino es decirlo con la boca para que todo el mundo espiritual lo sepa y con el corazón creerlo, porque si no es una vana repetición. Bueno, ha sido un honor, un placer, un gran privilegio compartir esta conferencia. Espero que haya sido de un aporte cultural, un aporte testimonial y que le ayude a afirmar su fe, a nutrirse de algunas cosas que tal vez no escucha diariamente. Y mi nombre es Samuel Cisternas, soy un expositor, profesor en religión de el podcast Pasión por su Verdad y de Visión Vida. Nos vemos hasta la próxima semana y que tengan un hermoso día y una bendecida semana. Nos vemos.